Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de testimonio favorito. Dios lo hizo. Continuamos aquí súper agradecidos con todo lo que Dios está haciendo. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno, nos sostiene aquí, ¿verdad? Y a ustedes que viernes tras viernes se conectan, el respaldo que nos están dando, gracias de verdad por ese respaldo. Pero si usted no se ha suscrito, suscríbase, compártalo con alguien, dele a las campanitas de las notificaciones, manténganos en sus oraciones y de verdad que estamos súper agradecidos. Sin más preámbulo, le presentamos al invitado especial de hoy, que ya ha estado con nosotros anteriormente, pero sigue siendo especial, Sí. Lemuel González. Dios te bendiga. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Ya estamos bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Gracias al Señor. Estamos en victoria. Amén. Ha sido un año nuevo. El último año fue un año un poquito difícil, pero terminamos en victoria y comenzamos este nuevo año. And we got good things coming. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos agradecidos, ¿verdad? De tenerte aquí. Para los que no saben, Lemuel ya estuvo en nuestro podcast. Él trajo su testimonio. Los invitamos, de verdad. Pasen por esa lista de episodios que nosotros tengamos. Y yo le prometo a ustedes que van a encontrar ahí testimonios poderosísimos. Y el testimonio de Lemuel es uno de esos testimonios que usted dice, wow. Es verdad que cuando Dios tiene algo con alguien, lo persigue, ¿verdad? Sí. Y estamos más que agradecidos. Y es algo que estamos haciendo. Estamos trayendo algunas personas que ya se sentaron con nosotros para tener conversaciones interesantes, conversaciones edificantes, conversaciones agradables y que la gente pueda conocer lo que esa persona hoy es en Dios. Sí. Porque allí está el testimonio y las personas pueden ver lo que tú eras antes de Dios. Y nosotros llegamos a tan lejos en el testimonio, llegamos tan lejos hasta la conversión y que Dios ha hecho desde la conversión hasta ese momento. Sí. Pero ya casi ha pasado un año. Sí. Y muchos de los que se han sentado conmigo ya ha pasado casi un año. Y queremos que la gente... ¿Qué ha hecho Dios? ¿Verdad? Y yo quiero comenzar con esa primera pregunta y es, ¿cómo es la transición? ¿Cómo ha sido la transición de adorador? Tú fuiste el líder de adoración por mucho tiempo al pastorado. Wow. Y quiero que ¿verdad? Que me des detalles porque quiero que me hables de los retos y de todo lo que viene juntamente con eso. Sí. Bueno, nosotros, mi esposa y yo, pues pudimos tener la oportunidad de, de ser no solamente directores de la adoración y de música, pero también líderes de jóvenes, por 5 a 6 años. Y fuimos pastores de jóvenes y fuimos copastor. So, ha sido una jornada. Una jornada, right? Pero todo tiene su proceso. Yo, lo más que yo puedo notar de la transición de cuando nosotros entramos en el propósito de Dios es entender que hay un proceso. Entender que hay una cobertura que tú tienes que seguir. Porque hay muchas veces cuando Dios te llama, pues, lo primero que tú quieres saber es cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y quién me va a seguir. ¿Y dónde? Y en dónde, right? So, estas son preguntas que tú te haces, pero nosotros, pues, siendo, hijos de pastores y nosotros saber esa trayectoria pastoral y Dios llamándonos, pues, nosotros estamos al principio real resistant. Resistiendo. Estábamos resistiendo. Y cualquier persona que te diga, que ellos quieren ser pastor, Yo creo que eso es uno de los ministerios más que uno le corre, right? Because tú tienes que tratar con gente, tú tienes que tratar con audiencia, tú tienes que tratar... es diferente ser un líder de joven o un director de música que es... el grupo es más pequeño. La mente, aunque tú tratas con ellos, pero tú tienes a alguien que pues sobrepasa lo que tú estás trayendo. Pero cuando tú entras al pastorado, las decisiones terminan contigo, comienzan contigo, las estrategias, todo eso es bien diferente a la mentalidad en la cual uno tiene que estar. Y el espacio mental, pues, se consume. ¿Qué fue lo más retante? ¿Qué fue lo más...? Vamos, dale para atrás, tratar de darle para atrás en tu mente a ese primer año en el pastorado. ¿Qué fue lo más retante? Lo más retante para mí, fíjate, fue el comienzo
no sentirte solo. Because tú tienes una mente entrando al pastorado que, oh, yo tengo algo nuevo, tú eres el nuevo juguete de todo el mundo. Right? Esa es la mentalidad que tú tienes. Y la mentalidad es que yo voy a traer algo que otras personas no tienen. Y eso es una mentira, porque estamos, si lo podemos poner de esta manera, de ponerlo como un producto, estamos vendiendo el mismo producto que todos los demás. Ahora, la estrategia y el personal, la personalidad tuya, la característica tuya, tienen que resaltar con otra persona. Y eso es bien difícil. Traer tu visión a otras personas. Y en el principio lo más difícil para nosotros fue poder, porque para explicar un poquito, la transición de nosotros fue que nosotros éramos los copastores de nuestra iglesia, bajo el mandato de oh my God, Suegro. mi suegro, sí, que todo el mundo lo conoce. Fran González, un abrazo. Eso es, shout out to Pops. Amen. Pero él estando como pastor, ellos se querían retirar. Y esa transición entre nosotros, pues era una difícil porque nosotros viendo todo lo que ellos habían pasado, todo lo que ellos habían, acontecido en su ministerio, nosotros estábamos like, Dios mío, nosotros no queremos esto, right? Pero a la medida que fue Dios empujándonos para el pastorado, esa transición del corazón. Primero, Dios trata con tu corazón. El amor por las almas, el amor que tú tienes para hablar con las personas, para tratar con ellos. Esta transición fue un poquito difícil porque nosotros tomamos cuatro semanas de sabático, yo y mi esposa. Le dijimos a los pastores, vamos 4 semanas de sabático, donde queremos que Dios nos hable y Dios nos va... Que Dios, la segunda semana ya Dios nos estaba dando la visión de la iglesia. Y Dios me estaba diciendo, tú vas a tener que terminar lo que Él comenzó. Y es diferente, porque ahora tú estás tomando un legado que hay una trayectoria de 30 y pico de años. Y ahora yo soy como el Josué al Moisés. O yo soy, tú me entiendes, el David del Saúl. Una pregunta, ¿tú heredaste la iglesia que él estaba pastoreando? Sí, nosotros estábamos de Casa del Alfarero. Casa del Alfarero tiene tiene su iglesia, estamos bajo el concilio, todo eso, pero Dios me está dando algo diferente. Y yo, ¿cómo es que yo voy a poder, como no separarnos, pero hacer algo nuevo? Y tuvimos una conversación y yo los senté y yo le dije a ellos, el Señor no está diciendo, to take over. Ya tienen nuestra respuesta, we'll take over. Pero le estoy pidiendo algo. Y ellos me miraron bien serio porque tú le estás diciendo a los pastores de una iglesia, le voy a cambiar el nombre a la iglesia. De Casa del Alfarero a The Core Church. Y ahí es donde fue el primer, setback, right? Porque cómo nosotros convertimos una iglesia que tiene mentalidad de Casa del Alfarero a una iglesia ahora que es multicultural, bilingüe, ¿verdad? Porque somos bilingües, que estamos tratando de ir a la audiencia americana. Que es algo bien importante. Sí. Y nada más, no te voy a robar la conversación, pero un poquito... Es algo bien importante porque nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Para nuestra audiencia, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Y yo siempre he tenido una lucha con eso, de que yo veo tantas iglesias hispanas que no quieren incorporar ni siquiera un poquito de inglés. Estás en los Estados Unidos. Uh-huh. El evangelio es para todos y tenemos que... Yo creo que es como casi una responsabilidad de nosotros, de que si yo vengo a los Estados Unidos y estoy pastoreando aquí, por algo Dios me puso aquí. Sí. Porque si él quisiera que hablara a los de español, nada más me ponía un sitio hispano. A mí, perdona, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Yo siempre tengo esa lucha de que mi opinión es que todas las iglesias hispanas que están en los Estados Unidos deberían tener un programa bilingüe. Sí. Si ellos no quieren hablar inglés, pero deberían tener un programa bilingüe porque estás llevando la palabra de Dios en un territorio donde hay gente que no habla el idioma. Para mí eso es importante. Y encima de todo es la generación de la cual estamos tratando de llevarle el mensaje. Ya la generación de nosotros, pues nosotros sabemos los dos idiomas.
pues tú tienes la generación antigua, la antes de nosotros, que es solamente español, ¿verdad? Pero ahora la generación que nos sigue, esa generación no sabe nada de español. Lo entienden, pero no lo quieren hablar. Exacto. Y ahí es donde está el problema, porque muchas veces, aunque ellos lo entiendan, no lo entienden de la capacidad que tú y yo lo podemos entender. So, ellos van a entender una palabra en inglés puede significarse diferentes cosas que significa algo en español. So, esa dinámica tiene que ser engendrada desde el comienzo. Eso no puede venir después. Eso no. Porque tratarlo después de hacer tu iglesia, vamos a decir, tú tienes una iglesia hispana y la quieres convertir en bilingüe, es bien difícil hacerlo. A menos que tú tengas el personal para hacerlo de repente. Al menos que en vez de cambiarlo a bilingüe, añadas un programa bilingüe. Exacto. Que pues va a haber un servicio a tal hora que es bilingüe. Exacto. Que es lo que muchas iglesias hacen. O sea, Sí. eso yo lo he visto en muchas iglesias, que eso es lo que ellos hacen. Tienen a cierta hora de la mañana el culto todo en español y durante el día tienen un culto bilingüe. Estas son iglesias que tienen más Y de un aún servicio. las iglesias americanas lo están haciendo de la otra manera. ¿Seguro? Las iglesias americanas tienen su programa Sí, porque para es que español. hay que ya. ganárselos a todos. Oh, claro. La audiencia es para todo. So, estamos en una generación que ese es el reto. So, te dejo que me termine de contestar la pregunta que te hice Ajá. sobre lo más retante. So, eso es una de las cosas más retantes dentro del pastorado. Poder llegar a la audiencia correctamente. El lenguaje es algo grande, ¿tú me entiendes? Las edades, porque ahora pues tú estás tratando con, ok, tiene nuestra generación, pero también tiene la generación de nuestros padres, pero también tiene la generación de nuestros hijos. So, hay 3 diferentes generaciones que nosotros estamos poniendo y todas estas han pasado por diferentes trayectorias y diferentes etapas en nuestra historia que no es igual. Lo que tú estabas mirando 20 años atrás no es lo mismo que tú miras ahora. Jamás. Y lo que nosotros, vi un meme los otros días que la misma cantidad de años era de 1984 al 2006, que es la misma cantidad del 2006 al 2026. And I'm like, cuando yo vi eso, yo dije, wow, señor, like, 20 años son 20 años. Like, so, cuando tú quieres traer un mensaje a una generación que solamente, primordialmente hablan inglés, vamos a decirlo así, son jóvenes, tú no puedes usar las mismas tácticas que usaste antes. Sí, las herramientas son diferentes. So, Las estrategias. Y ahí es donde, cuando nosotros estábamos comenzando, esa era mi dificultad. ¿Cuál era mi identidad? Porque es bien importante setear el tono de tu identidad de iglesia bien temprano. ¿Quién nosotros somos? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuál es la cultura que tú quieres hacer en tu iglesia? Y yo creo que eso fue una de las dificultades más grande para mí, fue la cultura. ¿Cuál va a ser la cultura de nuestra iglesia? Y no estamos hablando de la visión, porque la visión ya estaba. Es implementar la visión para que sea algo que lo que un pastor en California dice, leaking the vision. La visión que liquea, ¿verdad? Que se desborde, porque eso pasa a tus líderes y de tus líderes a tus miembros, de tus miembros a tus visitantes. Siempre la visión tiene que seguir siendo proyectada a través de la gente. Y eso es algo diferente. A mí es difícil para hacer. Te tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué cosas has aprendido hasta ahora que son la gran diferencia entre ministro del altar y pastor? Ok. Pues, ¿como adorador o como...? No, las cosas que tú has aprendido hasta ya como pastor. Ajá. Las cosas que tú has aprendido hasta ahora, desde que eres pastor, que son la gran diferencia Ok. entre ser un ministro del altar y ser el pastor. Yo creo que la compasión y la gracia son 2 palabras que no son fáciles de tener y de proyectar. Porque yo, como, vamos a decir, ministro del altar, nunca voy a mirar lo que el pastor está mirando. O nunca lo voy a notar de la manera que él lo nota. Vamos a decirlo de esta manera. A mí me invitan a una iglesia para ir a tocar, para ir a cantar, para ir a ministrar. Y el pastor te dice que no.
¿verdad? Que eso fue algo que nosotros, pues... experimentamos, Yo pasé right? por eso muchas veces. Y tú No te gusta, no te gusta, pero te gusta. tienes que someter, right? Y ese disgusto, y tú dices, pero ¿por qué yo no puedo ir? Pero yo quiero tocar y ellos me están invitando. Las puertas se me están abriendo. Dios me está abriendo puertas. Y el pastor me está aguantando. Y el pastor me está aguantando. Y esa es la mentalidad que uno tiene. Y ahora como pastor, verlo de la otra manera, hay una razón por la cual yo te estoy diciendo que no. Hay una razón que yo puedo ver que tú no estás viendo. Hay una experiencia, la experiencia es diferente, la mentalidad mía es diferente. ¿Por qué? Porque ahora hay condiciones. Tú como ministro en el altar, tú no tenías condiciones. Tú ibas y ministrabas y querías salir y no te importaba si tú eras el que tenía que cantar el domingo porque las puertas se te están abriendo. So, a ti no te importaba soltar lo que tenías en tu iglesia para ir a predicar o ministrar en otro sitio, siendo ministro del altar. Muchas veces nosotros experimentamos eso. No, solamente vemos la puerta y la bendición. Y muchas veces tenemos que tener cuidado porque podemos hacerlo por el dinero que me van a dar. Voy a ser bendecido. Y eso es otra cosa que nosotros algunas veces pensamos. Nadie dice eso en voz alta. Pero Sí, no, esas son cosas que nosotros no queremos admitir, pero son reales. Pero yo como pastor ahora puedo, teniendo ministros del altar que los invitan a preguntar. Ahora, lo lindo de esto es que ahora los roles se han cambiado. Porque antes yo le preguntaba permiso. Los papeles se cambiaron. Sí, antes yo le preguntaba permiso al pastor Frank y ahora él me lo pide a mí. Eso es una dinámica ahí que la gente nos pregunta, pero ¿cómo que ustedes lo hacen? La gracia de Dios. Sí, porque ahora el ministro que invitan es a él que era el pastor. Y yo siempre le digo a las personas, invítenlo, que le abra puerta. Pero cuando él necesita estar en casa, yo tengo que decirle, te necesito en casa. Como estamos hablando del pastor Frank, que para mucha gente quizás no saben, pero él es no solamente tu suegro, él es tu mentor. Sí. Él es tu mentor espiritual. Sí. La pregunta es, ¿cuán importante es tener un mentor espiritual? Yo tengo en tres. el pastorado. Sí, yo tengo tres. Yo tengo Pastor Frank. Tengo un amigo pastor que es allá en Georgia. Buen amigo por muchos años. Y el pastor que muchos los conoce como Pedro Vázquez, ¿verdad? Estos tres son mis padres espirituales, mis mentores. La importancia de tener un mentor es porque hay contabilidad. Yo creo que todo ministro y todo pastor, sea el más grande, sea el más pequeño, necesitamos ser, we gotta be held accountable. Tenemos que ser llamado a cuentas. En español sería somos llamados a dar cuentas. Exacto. Porque cuando Pablo llama a Timoteo, Timoteo le tiene que dar cuentas a Pablo. ¿Tú me entiendes? Aunque Timoteo era el pastor de la iglesia y él tenía diferentes pastores en diferentes lugares, todos se reportaban a Pablo. Por eso es que podemos ver que Pablo le escribe a las iglesias de Corintios, de Efesios, ¿tú me entiendes? Porque está recibiendo reportes del liderazgo, del pastorado. Y yo creo que eso se ha perdido hoy en día. La noción de que, si yo soy independiente, pues yo soy el que mando. No, alguien te tiene que aguantar a ser contable de lo que tú haces, cómo tú predicas, qué tú dices a tu pueblo. Porque yo llegué a un punto y no me cohíbo en decir esto, porque nosotros como pastores siempre llegamos a unos puntitos pues que nos vamos to the left. Porque el orgullo del hombre se quiere subir. El ego. Yo soy el pastor, yo soy el que mando, ¿tú entiendes? Y todo el mundo me tiene que respetar a mí. Y cuando tú ves que los hermanos están como medio cabeciduros, pues tú quieres poner orden. Y muchas veces nosotros lo hacemos con una prédica. Y ahí es donde está el problema. Porque la prédica y el altar no es para tú dar macetazo, para tú dar por encima de la cabeza de alguien. El mensaje es Cristo. Así que básicamente, y es porque es la forma más fácil. Tú eres el pastor, tienes par de ovejas que están esto, porque sabes que el domingo yo les tengo algo el domingo. Y nosotros, no es que nosotros nos sentamos, porque jamás y nunca eso pasa.
Bueno, en mi caso, Habla por ti. Yeah, en mi caso nunca ha pasado que yo me siento y el nombre del muchacho, esto es para él, yo no hago eso, right? Pero en el mensaje, como estamos ya predicando, sabemos las emociones, tiramos algo que es emocional y no es espiritual. Pero lo que tú estás hablando ahí es profundo. Papá, es que nosotros, mira, nosotros los pastores somos humanos. Cuando tú nos miras a nosotros, nosotros somos humanos. Por eso es que tú necesitas a alguien como un mentor. ¿Por qué? Porque el mentor te puede decir, papi, te fuiste. Papi, lo hiciste mal. Como le hablaste al pueblo, no estaba supuesto a hablarle de esa manera. También un mentor cuando tú te sientes mal, porque eso es lo otro, que nosotros muchas veces nos sentimos tan mal, pero todavía estamos ministrando. Estamos sufriendo de depresión, de ansiedad, de problemas mentales y nosotros no buscamos ayuda. Y ahí es donde viene un mentor y te ayuda y te puede decir, papi, yo creo que este domingo no predique. Y no tan solamente tener el mentor, pero escuchar tu mentor. Cuando te dice, I got it. Y lo bueno mío, pues, que yo tengo a mi suegro conmigo, ¿tú me entiendes? Yo tengo el Pastor Frank ahí en mi iglesia. So, cuando yo no puedo, muchas veces, pues, él puede, ¿tú me entiendes? O mi copastor. Por eso es que nosotros, pues, nos ayudamos de esa manera. Pero yo siempre he notado, no ser irresponsable con el altar. Porque en mi trayectoria, en los 8 años que yo he sido de pastor, muchas veces en el principio, falta de identidad, falta de mentoría, falta de cosas, pues pude hacer o pude hablar ciertas cosas que hablé del corazón y no hablé del corazón de Dios. Y puse mis emociones y no puse la espiritualidad primero. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado como pastores, porque ser pastor tiene que haber un balance mental como físico, hay un balance también espiritual, porque no todo es iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que compartir con nuestras esposas, con nuestras familias y que la gente de la iglesia pueda entender eso también. El mentor te dice, cógete unas vacaciones, vete, tú estás... Y ahí es donde tú puedes tener esas conversaciones y más que cualquier cosa, el mentor, tú puedes hablar con él como tú. Yo puedo ser yo con mi mentor. Yo puedo decirle mis quejas, yo puedo decir mis dolores de cabeza y no ser juzgado. Es bien importante. Yo no estoy en el pastorado, pero por lo que tú estás diciendo, digo, wow, eso suena como que una muy buena idea, como algo muy necesario. Uh-huh. Porque por años hemos visto que han habido ministerios grandes, pero de grandes ministerios conocidos, que por falta de eso mismo, de alguien que lo mantenga a cuenta, han terminado cayendo en pecado, cayendo en situaciones. Entonces, tú ves que entonces viene ese approach que tú dijiste, mira, tómate un tiempo, espérate, tienes que... Pero ya es tarde porque ya se quemó, ya hizo lo que no tenía. No. Y si hubiera tenido un mentor, si hubiera habido alguien, dice la palabra del Señor, qué bueno que dos andaran juntos. Porque cuando uno se cae, el otro levanta. Cuando uno está cansado, el otro levanta las manos. Pero eso va más allá. Yeah. Cuando yo no veo algo, es como el matrimonio. Muchas veces hay cosas que yo voy a decir con mi esposa y yo no las veo, pero mi esposa las ve. Sí. ¿Entiendes? Después hablo y mi esposa me dice, tú no te diste cuenta de esto. Ahora, con todo eso dicho, ¿cuán retante es pastorear en estos tiempos que estamos viviendo? Es retoso. Y creo que da un poco de detalle a la respuesta ahí. La humanidad es bien diferente a lo que éramos antes. Ahora, pues, la batalla no es física muchas veces. La batalla es con cosas que no se pueden ver, mental. Con cosas como depresión, ansiedad. Que es bíblico desde el principio, que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, pero de las tinieblas. Algo que yo entendí en una de las clases del instituto es que no todo se espiritualiza. Es cierto. Right? Estoy de acuerdo contigo. Yo no puedo identificar, porque fíjate, y lo escuché hoy mismo, yo no puedo identificar una cosa como enfermedad, pero otra cosa, pues,
de salud, sacarla como si no fuera enfermedad. Escoger qué cosas voy a poner espiritual y qué cosas no. Sí, so, vamos a decirlo de esta manera, y lo escuché hoy y lo comparto aquí. Tú como un líder le dijera a una persona, deja de tomarte tu insulina para tu diabetes. No, porque tú no eres doctor. Yo no soy doctor. Yo soy pastor. Yo no estoy en una capacidad No estás capacitado. Para decirle a una persona, deja la insulina porque ellos tienen diabetes. Ahora, vamos a orar para que Dios pueda sanar, pero también está en la persona. ¿Me entiendes? Pero ahora usamos como alguien de la depresión, que un doctor le da pastillas para calmar, para hacerle esto. O no, suelta eso porque el espíritu de depresión tú lo tienes que soltar. ¿Cómo? Si un doctor te dio estas cosas. So, tenemos que sacar muchas veces la espiritualidad. Porque el concepto que yo tengo cuando yo crecí, yo no puedo seguir aguantando el mismo bulto que nosotros teníamos en los 90 y en los early 2000s, en los primeros de los 2000, para llevarle a una generación que realmente no están... Nosotros no teníamos el internet antes. Cuando nosotros crecíamos, ¿te recuerdas del dial-up? Ese ruidito que... Eso, ya tú sabes. La generación de hoy pues no sabe de nada de eso. Nosotros teníamos que buscar, como yo le dije a la iglesia los otros días, we had to look for trouble. Teníamos que buscar hacer daño, ¿verdad? Ahora el problema viene a ti. Ahora el problema está ahí. ¿Tú me entiendes? Tú no tienes que ir a buscarlo. Está ahí, en la palma de tu mano. Y lo hacen tan chiquito para que pueda estar en la palma de tu mano. ¿Tú me entiendes? Y ahí es donde nosotros tenemos que bregar. Y la diferencia de una generación ahora, lo retoso de la generación ahora es que tú no le puedes venir con una palabrita chiquita. Tú no puedes venir con algo... No, explícame lo que tú me estás diciendo. Sí, con algo llanito, with something shallow. No. Si ellos quieren, ellos se profundizan, right? Ahora mismo un ateo te puede buscar por la palabra porque ellos son ateos. Hay ateos que se preparan en la palabra solamente para estar ready para discutir con quien sea. Y esa es la verdad. Es una realidad. Y ahora pues los jóvenes, la juventud, los hermanos de la iglesia... pasan horas en TikTok y lo único que ellos están viendo son predicaciones o dichos y cosas así que se meten en unos hoyos que uno como pastor tiene que buscar. ¿Tú me entiendes? Pastor, pero yo estoy confundido. ¿Por qué te metiste por ahí? Es brutal que tú dices eso porque yo me acabo de sentar con Samuel Omar Quiñones. Ajá, sí. Y hablamos exactamente de eso. Yo le hice la misma pregunta porque estas últimas dos preguntas son básicamente las mismas. Me estoy sentando con muchos pastores. Sí. Y yo lo hago a propósito porque, ¿sabes? Te voy a ser bien sincero. Yo estoy haciendo esto bien a propósito. Ustedes que están viendo, quiero que lo sepan. Y es porque la mayoría de nosotros somos ovejas. Hay más ovejas que pastores. Sí. Eso es real en el mundo entero. Eso es worldwide. Y muchos de nosotros tenemos la curiosidad de conocer más sobre el corazón de los pastores. ¿Entiendes? Y yo creo que esto es una buena herramienta para darle la oportunidad a la gente de que escuchen de la voz de los mismos pastores. Y quizás esto va a causar más empatía entre esas personas que están viéndome, que tienen su pastor. De decir contra, ¿sabes qué? Empezar a dar una llamadita a mi pastor. Vamos a orar más por él, porque ahora yo estoy entendiendo que, mira, los pastores pasan por cosas. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien haya venido con una pregunta, con algo tan complicado que tú no hayas tenido, que no hayas sabido qué decir ni tener la respuesta? Cuéntanos. Muchas veces. Muchas veces porque, again, son conceptos que muchas veces saquen de la social media, ¿tú me entiendes? De las redes sociales y tópicos que, pues, si tú no estás conectado con Dios. Conectado. Que yo digo, diantre, pero ¿por qué tú te fuiste por ahí? ¿Tú crees que las redes sociales han impactado y complican un poco más el trabajo pastoral? Sí. Lo complican. ¿Por qué? Porque ahora no tan solamente están escuchando la voz mía los domingos. Ahora tú tienes 5 pastores que están hablando 5 cosas diferentes. ¿Y de cuál escoger? Porque no estamos diciendo lo mismo. La cultura
ahora mismo en los Estados Unidos hay diferentes pastores diciendo diferentes cosas. Si fuera que todos los pastores estuviéramos hablando lo mismo, cristocéntrico y que el mensaje sea a través de la Biblia, pero no, ahora traemos opiniones, teorías, ahora traemos cosas que Dios te habló a ti, Dios te reveló a ti, pero no necesariamente Era para todo el mundo. era para todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Dios no quiere que tú hagas esto. Ok, pero para la otra persona eso no es causa para ellos fallar, porque ellos no tienen ese problema. Esas cosas diferentes en nuestra cultura ahora mismo hacen que nuestro trabajo pastoral, cuando alguien te trae una pregunta, mega pregunta, tú dices, bueno, hermano, vamos a orar y vamos a buscar y Yo he tenido que decirle a los hermanos, no tengo la respuesta ahora mismo. Pastor, pero tú eres el pastor. Yo sé que yo soy pastor, pero yo no te voy a dar una respuesta que yo no sé. Y por eso que yo estoy haciendo la pregunta, porque por años y años, yo creo que en un momento yo mismo me creí eso, creemos que el pastor tiene que tener todas las respuestas. Espirituales, especialmente. Sí, creemos que las tienen que tener todas. Y como que por mucho tiempo veíamos como que era un tabú que el pastor no tuviera la respuesta. Ay, Dios mío, pero usted no está conectado con Dios. Sí. Y ahí te cuestiona tu espiritualidad porque tú no puedes contestar la pregunta, sí. Y es verdad, eso pasa. Yo me recuerdo cuando yo estaba creciendo en el evangelio, ¿tú me entiendes? Habían preguntas que yo quería saber, porque recuérdate, yo crecí en un mover bien estricto, bien pentecostal, ¿verdad? Bien conservador. Yo creo que todos los cuarentones, todos los que estamos ahora más de los 40, eso es lo que nosotros conocemos como el evangelio, es la realidad. Creo que podemos sentarnos con 10 cuarentones ahora mismo que de alguna forma u otra fueron a la iglesia con un chamaquito y vamos a tener todo lo mismo en común. Y mira esto, pa. Vamos a hablarlo aquí en primera palabra. Hay algo, vamos a decir, nosotros tenemos, por lo menos yo voy a hablar por mí como pastor. Nosotros fuimos criados de cierta manera para vernos de cierta manera, para así es como debe de un cristiano parecerse. Y si tú no te pareces de esa manera, pues había un modelo a seguir. Ajá. Un role model, ya lo Pero había era externo. Ajá. ¿Verdad? Externo. Tú te tenías que... you gotta look the part. Tú tenías que verte de cierta manera. Y muchas veces no se enfocaban en el corazón. ¿Verdad? Teníamos, como tú dijiste ahorita, teníamos grandes predicadores, grandes pastores que caían. ¿Por qué? Porque no sabían cómo tratar con el corazón. Superficial. Pero ahora... Todo superficial. Ahora es reversa. Estamos tratando con el corazón, pero nos hemos olvidado de nuestra apariencia. Y yo creo que yo soy un fiel creyente en esto. Y en TikTok, si me buscan en TikTok, van a ver que uno de los últimos videos míos fue esa pregunta. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿por qué al seguir los tiempos nosotros hemos cambiado la manera de nosotros presentarnos delante de Dios? Y muchas veces no estamos hablando de cosas externas, pero las cosas externas tienen que ver. Un muchacho vino donde mí y me dijo, pastor, yo me voy a perder si no me quito las pantallas. Y yo dije, Señor, ayúdame. ¿Cómo yo le explico a él que esto ni te salva ni te condena? Pero es algo que nosotros vemos como, ¿me entiendes? Como... Tú eres hombre, no te las pongas. Y cuando le dije algo simple, porque no quería ir tan profundo, me dio con el bate en la cabeza y me dice, pero si las mujeres se las ponen, ¿por qué nosotros los hombres no las podemos poner? Y yo dije, pero muchacho, pero ven aquí. Y esa es una de las preguntas que yo digo, Señor, ¿cómo nosotros le contestamos? Porque eso es algo más cultural que cualquier otra cosa. Exacto, porque en la forma en que tú fuiste creado, la respuesta es común. Porque los hombres no usan pantalla. Hablando cultural, yes. Está bien difícil porque... Y aquí a lo mejor me meto en un revuelo. Nos metimos. Me callo, Kevin, o hablo. Nos metimos. Hablo. Al Dios que nosotros le servimos,
el Jesús que vino y se hizo hombre fue en Israel. Fue en el Medio Oriente, en una cultura completamente diferente. Yes. Hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que tienen mucho que ver con lo que se desarrollaba culturalmente. Y yo no estoy defendiendo ni peleando contra las batallas porque yo no las tengo. Yo no las tengo, pero yo las tuve. Pero yo tuve mi propósito. Cuando Dios pregó conmigo, yo tuve mi razón por cual yo quitármela. Sí. O sea, ¿no? Y yo no le puedo imponer a nadie que no las tenga. Porque yo tengo un hijo y mi hijo tiene pantalla. Y si usted me pregunta a mí, Dios ama a ese niño tanto como me ama a mí, lo ama usted, lo ama más que nadie. Dios lo ama. Yes. Y el que me diga a mí lo contrario, hay problema. Porque Dios lo ama. Esa pantalla no sé que Dios lo deje de amar. Pero es bien brutal porque la forma en que tú y yo nos creamos, básicamente esta es la respuesta y se acabó. Porque sí. Porque sí. Y ese es el problema, que no había una explicación. Sí. Porque está bien, si nosotros hubiéramos recibido una explicación, fuera un poquito más fácil para nosotros recibirla. La respuesta a la pregunta que yo te hice está larga. Es mucho esto pastoreal en este tiempo. Cuando hablamos de algo tan específico así, ¿cuál es una pregunta que te hacen? Muchas. Porque hay muchos conceptos que nosotros los hemos tomado por verdad. Y es algo cultural, o es algo en el momento, o es algo que nosotros escuchamos a través de los tiempos. El dicho que nosotros tenemos y que nosotros amamos en nuestra cultura es: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y la palabra no lo dice de esa manera. Dilo, porque yo llevo tiempo diciendo como la palabra lo dice y la gente me picha. Y cada vez que yo oigo a alguien decir maldito el hombre que confía en otro hombre, yo digo, maldito el varón que confía en el hombre. Yes. Y, brother, Dios mío. Y yo llevo, cuando yo me convertí al Señor, perdona, porque esto me lo tengo que sacarle el pecho. Cuando yo vine a los caminos del Señor, a mí me lo enseñaron y me lo enseñaron bien, me lo enseñaron así. Varón, lo que Dios nos llama varón, el hombre, el carnal que vive dentro de mí. Yo lo entendí de esta forma. Esta fue la revelación que yo recibí. Lo digo así como la revelación, pero tíralo. Fue que yo como hombre de Dios soy maldito cuando confío. Yo como varón de Dios, maldito soy cuando confío en mi propio hombre. Sí. En yo, en lo que mi hombre quiere hacer. Sí. Eso fue lo que yo entendí. Sí, y esa es la realidad del verso. En la realidad del verso nunca fue, Dios nunca va a ir y se va a contradecir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después te va a decir: maldito el hombre que confía en otro hombre. Qué alegría haberte invitado aquí el día de hoy. Porque yo llevo años, pero cada vez que yo escucho a alguien decir maldito el hombre que confía en otro hombre, a mí me da cringe. Yo digo, pero y la cuestión es que todo el mundo, pastores, ministros, todo el mundo diciendo eso, y yo... Porque nosotros lo hemos escuchado y nosotros no lo hemos leído. Y al leerlo, tú chocas con la realidad que Cristo o que Dios nunca estaba hablando de yo odiarte a ti, de yo no confiar en ti, de yo no amarte a ti. Porque cómo contradecirse y cómo decirme después que ama a mi prójimo mismo, pero va a poner un versículo ahí que dice maldito el hombre que confía en otro hombre. O lo amo o desconfío en él. O desconfío en él. Porque si desconfío en él no lo puedo amar. Y la controversia más grande que tenemos en la iglesia es: pastor, ¿cómo yo puedo perdonar a una persona que me hizo una falta? Ok. ¿Tú le fallas al Señor? La respuesta es fácil. ¿Cuántas veces tú le has fallado al Señor? Ay, muchas veces, pastor. ¿Todos los días? Sí. 70 veces 7. ¿Y Dios todavía te ama? Pues, si nosotros vamos a decir que amamos a nuestro prójimo como Dios los ama, pues aunque me hagan una falta, mi responsabilidad, lo que la palabra me dice es perdonar, pero perdonar de verdad. Y el reto es eso. ¿Cómo nosotros podemos llevarle a una nueva generación algo verdadero? Y nosotros, no es que la pregunta sea difícil, es que tú le des una respuesta con información. Ahí es donde está. Una respuesta sólida. Sí. ¿Por qué? Porque un joven o un hermano de hoy en día, de nuestra generación hoy en día, no te van a hacer preguntas por simplemente preguntarte. Te van a hacer preguntas porque ellos escucharon o ellos vieron o alguien dijo algo que it sparked their curiosity, le prendió la curiosidad, y ahora tú como pastor
tú eres la persona ideal que ellos le pueden preguntar. Pues yo no lo entiendo. A lo mejor el pastor lo entiende. O sea, respuestas fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo digo así. Sí. Porque si la palabra dice que no torna atrás vacía, Ahí está. quiere decir que si yo te doy una respuesta fundamentada en la palabra, esa respuesta tiene que ser algo en tu corazón. Sí. Y va, y es una semilla. La palabra de Dios es una semilla. Yes. So va a dar fruto. Yo, con lo que tú me acabas de decir ahora mismo, yo puedo ya hacer el podcast aquí, pero tengo una pregunta más y con esto vamos a hacer. Ok. Y te la voy a leer como te la escribí porque yo la escribí bien larga, tú la viste. Y yo dije, esta pregunta yo la he hecho más simple anteriormente, pero te la alargué para ti. ¿Sí? ¿Qué tú crees de la postura que la iglesia cristiana, la iglesia tuya, está tomando en medio de los acontecimientos que estamos viviendo como sociedad? Cuando hablamos de la iglesia cristiana, tú estás... El que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Vamos allá. Ok. So, la iglesia en general. Vamos allá. En general. La postura que nosotros tenemos como cristianos es una... Es que I'm gonna get in trouble by saying this. Dale. Yo creo que nosotros estamos más divididos que los mismos satánicos. Tú no ves una secta satánica, tú no ves hechiceros ni brujos tener esta pelea que cristianos tienen. Peleándose entre ellos. Y lo que está dañando el cristianismo es el mismo cristianismo. Las personas que son cristianos. O que yo no veo como tú lo ves. Mi perspectiva es diferente a la tuya. Y lo más dañoso que tenemos en nuestra cultura ahora mismo es que nosotros estamos separándonos, dividiendo todo. O tú vas por este lado, tú vas a esta iglesia, tú eres de acá y no hay unidad. Y si no hay unidad, no puede haber una postura de humildad sin la unidad, ¿verdad? Y algo controversial es la postura que nosotros tomamos con nuestro gobierno, si somos democrats o si somos republicanos, qué música tú escuchas, si tú escuchas música secular o cristiana y esto y lo otro. Hay tópicos que nosotros hablamos entre cristianos, que yo digo, si nosotros nos poniéramos más de acuerdo en lo que es la palabra de Dios, olvídate de la cultura, olvídate de la sociedad, olvídate de las cosas que tú escuchas en las redes sociales. Vamos a centralizarnos en lo que Cristo nos enseñó. Si nosotros hiciéramos eso, nosotros fuéramos una fuerza en el mundo entero. Una fuerza en el mundo entero. Pero la postura ahora mismo está fracturada, país. Para mí, está fracturada. Eso me gustó. Yeah. No puedo preguntar más nada porque nos quedamos aquí la noche entera porque es que tus respuestas están... Papi, te agradezco. Sí, pa. Te agradezco que en verdad que dijiste que sí que viniste. Vamos a volver a sentar. Vamos a ver qué dice el pueblo cuando ven este podcast. Gente, tienen que dejar sus comentarios sobre esto. Por favor. Y aunque usted piense contrario a nosotros, queremos leerlo. Sí. Está bien. Te doy gracias, brother Lemuel. Gracias, mano. Gracias de corazón. Gracias. También un abrazo a Frank. Yes, I will. Y a su amada esposa. Ahí lo tienen, mi gente. Una conversación súper agradable y edificante con mi hermano, Pastor Lemuel González. Te bendecimos, brother. Amén. Mi gente, ahí lo tienen. Por favor, compartan este contenido. Denle a la campanita de las notificaciones. Suscríbanse si no son suscritos. Déjenos su like y déjenos su comentario que los leemos. Los bendecimos para adelante y para el cielo y nos vemos en la próxima. Yes.